propósito, tiene un sentido. Hermano, la familia, los hijos, no tienen que venir porque sí o porque me llenen la vida, ay, porque si no me voy a morir solo, no. Nosotros tenemos que tener hijos o formar un hogar, una familia, con un proyecto, con un propósito en Dios. Hermanos queridos, cuando Dios es el centro, cuando la presencia de Dios es el centro del hogar, de la familia, del matrimonio, de la paternidad, dice la Biblia claramente que todo tendrá un propósito si Dios es el centro. Pero si Dios no es el centro, todo lo que hagamos es en vano. Si Dios no es lo principal, si Dios no es lo primero en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio, todo lo que haga va a ser en vano. Puedo ser el gran negociante, el gran comerciante, pero si Dios no es el centro, dice la Biblia, Salmo 127, que si Dios no construye la casa con nosotros, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, todo lo contrario, que si Dios es el primero, le hablo despacito para que me entiendan. Si Dios es el primero, entonces las cosas tendrán sentido, las cosas tendrán destino, tendrán propósito, tendrán un proyecto, hermano. Entonces yo tengo 3 nenas, estoy felizmente casado con mi esposa Luciana y tenemos 3 pequeñas hijas. Y sabe, yo siempre le digo en mi oración a Dios y le digo a los hermanos y hablamos con mi esposa, nosotros no criamos a nuestras hijas para la prostitución. Yo no crío a mis hijas para que sean de la adicción, para que se casen con un sinvergüenza. Yo quiero que mis hijas el día de mañana sean personas de bien. Entonces te vas a dar cuenta que al final, si Dios es el centro, entonces tus hijas tendrán un sentido y un proyecto, un final en Dios y un sentido en la sociedad, porque quizás ellas le hablen de Dios a otras personas. Quizás ellas el día de mañana sean las personas que queden en un lugar alto y que puedan hacer de beneficio a la sociedad, hermano querido, porque cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, entonces todo lo que hacemos tiene dirección, tiene un propósito en Dios. ¿Me están entendiendo? Pero no te lo quiero hablar en esta noche, sino hacer la mención de que tenemos que poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Por sobre nuestros negocios, tiene que estar Dios primero. Por sobre nuestros pensamientos y nuestras opiniones, Dios tiene que estar primero. Y digo más y presta atención, por sobre nuestra familia, Dios tiene que ser el primero. Tiene que ser el primero antes que tus hijos. Dios tiene que ser el primero antes que tu esposa o que tu esposo. ¿Y por qué digo esto? Porque si Dios es primero en tu vida, entonces serás tu mejor padre. Si Dios es el primero en tu corazón, entonces serás un mejor esposo, una mejor esposa. Pero si Dios no es el primero, tratarás con tu fuerza, tratarás con tu intelecto, con tu razonamiento, tratarás de 1000 maneras y nada saldrá bien, porque Dios queda en segundo lugar, porque Dios queda en último lugar a veces. Hermanos, Dios tiene que ser el primero de nuestra vida. Tiene que ser el primero de nuestra familia, de nuestra edad. Tiene que ser el primero de nuestra casa, de nuestra Dios. Tiene que ser el centro de todo. ¡Aleluya! Yo quiero abrir su Biblia, hermano, rápidamente. En la carta de segunda de Timoteo, capítulo 2. Santo Espíritu de Dios, fluye con libertad en esta noche, seguiré en tu obra. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, Señor, trae salvación. Haz tu obra en medio de nosotros. Segunda carta de Timoteo, hermanos queridos, tengo esta palabra de parte de Dios en esta noche para usted. Pedir a Dios que usted esté dispuesto en su corazón, abierto en su conciencia para poder aceptar lo que Dios quiere hablarle. Porque a veces escuchamos lo que nos dicen, lo que nos enseñan, pero no muchas veces, flaco, aceptamos lo que Dios nos dice. Son cosas diferentes. Una cosa es escuchar y otra cosa es aceptar lo que nos dice. Es como que cuando le va a pedir consejo al pastor, yo me acuerdo que le iba a pedir consejo al pastor, pastor, mire, me gusta esta chica. Bueno, hijo, orame, decía el pastor. ¿Nunca le dijo al pastor que ore? Qué bronca que me da. Orame, decía. Pero ya oré, ora más. Y que iba yo y hacía, me iba a poner el novio igual en la Y como me iba pésimo, me iba mal. Y después iba y decía, pastor, no fue mal, pero oraste. No oré. Entonces, porque no es lo mismo, hermano, escuchar
que aceptar lo que nos dice, que decir sí a lo que nos dice. Por eso en esta noche que Dios nos dé la sabiduría y la gracia para aceptar su palabra. Según el Timoteo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Usted lo encontró? Muy bien, ¿no? Muy bien. Gloria a Dios, si gusta ponerse de pie por respeto y honor a la palabra de nuestro Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia de la siguiente manera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean como fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita sembró en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra maravillosa, Señor. Te ruego, Padre, que en este momento, en este tiempo que vamos a pasar frente a tus escrituras, Señor, frente a tu sano consejo, le alcancen la gracia a cada uno de mis hermanos para abrir el corazón, para aceptar, Señor, darles la humildad suficiente para aceptar el sano consejo de tu palabra. Señor, abrimos ancho y pleno el corazón, abrimos ancho y pleno nuestra conciencia para permitir que entre esa semilla, Señor, y no caiga, Señor, al costado, no caiga en saco roto, sino que caiga en buena tierra y pueda dar fruto al 100% en nuestra vida, Señor. Pueda tener esta palabra el efecto eterno que tú, por el cual tú la estás enviando en esta noche. Señor, levanto mi mano al cielo tomando la autoridad, Señor, para atar, para amarrar toda obra de distracción, toda obra que perturba, toda obra que distrae de parte del mismo enemigo. Lo ato, lo adorno, hecho fuera de la mente, fuera del cuerpo, fuera del ambiente, Señor, y declaramos libre el pensamiento, libre el alma, libre el espíritu, libre el cuerpo, Señor, y en esta noche declaramos que hemos de aceptar tu voz, hemos de aceptar lo que tú nos digas, Señor, porque queremos encaminarnos en tu propósito eterno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, decimos, Señor, háblanos, porque queremos oírte, en el nombre de Jesús. Amén, amén, y amén. Gloria a Dios. Gloria al Rey que vive. Tome su asiento, hermano querido, en la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Ya, hermanos, es maravillosa las cartas, las 13 cartas del apóstol San Juan. San Pablo. Este gran apóstol, este gran, pero gran y extraordinario hombre de Dios que el Espíritu Santo inspiró para poner los estatutos, los reglamentos de lo que hoy conocemos como la iglesia. De repente las reuniones congregacionales que hacemos, el ritmo que llevan, muchas de las cosas son tomadas bíblicamente, algunas cosas son inventadas por ahí, por el hombre, por las personas, pero muchas de las cosas que hacemos en el templo, en las iglesias, son inspiradas o más bien enseñadas por el apóstol Pablo, como una conducta que debe llevarse en la casa de Dios. ¿Me está siguiendo? Hermanos, y el apóstol Pablo, en el momento, al tiempo que está escribiendo esta carta a su hijo, no hijo carnal, sino hijo espiritual, discípulo, Timoteo, que era pastor encargado de la obra de la iglesia de Éfeso, una iglesia que no era una iglesia así nomás, la iglesia de Éfeso tenía 10.000 miembros. ¡Oh, qué flor de iglesia!, ¿no? Y sabes que la Biblia dice más, Timoteo no era un muchacho, una persona, un hombre de años avanzados, no era un hombre lleno del conocimiento, ni de barba larga, ni pelado, ni nada. Dice la Biblia que Timoteo era joven. Por eso en la primera carta a Timoteo Pablo le dice, ninguno tenga poco que, ¿te acuerdas? Tu juventud. Ninguno te deseche ni te desprecie por ser joven, sino que tienes que ser ejemplo en todas las cosas. Hermano, porque la tarea que tenía Timoteo de ser pastor de 10.000 personas, ¿saben lo que es el pastor de 10.000 personas? Lo que es el pastor de 10, no más de 5,
Son 5 problemas diferentes. Imagínense 10.000. Son 10.000 problemas diferentes. De repente un día venía uno y le decía, mirá, Timoteo, me engañó mi esposa. Y Timoteo tenía que estar ahí. Y venía otro y decía, mirá, Timoteo, mi hijo se fue de la casa. Y ahí tenía que estar Timoteo. 10.000 problemas diferentes, hermanos. Pero, ¿sabe qué? Este hombre, este muchacho estaba capacitado de parte de Dios, y no solamente eso, sino que tenía un tutor, un padre espiritual. ¿Quién es el padre espiritual? ¿Quién sabe quién es el padre espiritual? ¿Quién es? A ver. ¿Quién más? ¿Quién más? El Padre de Dios. ¿Quién más? A ver. Mira, no era chiquito. El pastor, muy bien, el pastor es nuestro padre espiritual, y nuestra madre espiritual, ¿quién será? Muy bien, ahí vamos, se van a animar a contestar. Es que, hermanos, tenemos que aprender que nuestros padres espirituales, a quien corremos nosotros cuando tenemos un problema, cuando tenemos una pregunta, cuando tenemos una duda, es a nuestro pastor. Usted no tiene que ir al vecino, no tiene que ir al amigo, no tiene que ir al compañero, tiene que ir ¿a quién? Al pastor, muy bien. Porque el pastor es el hombre de Dios que Dios ha puesto enfrente de la obra para guiar, para corregir. Hermano, me guste, no me guste su cara, no me guste su cara, me guste cómo se viste, no me guste cómo se vista, es el pastor. Entonces, tenemos que aprender a respetarlo, a honrarlo y a cuidarlo. Hermanos queridos, a veces esto es como, el pastor es padre, valga la redundancia, el padre espiritual que va a cuidar de sus hijos, que va a darle las herramientas necesarias a sus hijos para que crezcan y se desempeñen espiritualmente el día de mañana. Timoteo era el padre espiritual de la iglesia de Éfeso. Y saben que en la iglesia de Éfeso estaba viendo algunos problemas de rebeldía. No sé si les suena esa palabra. La gente se empezó a rebelar. Algunos contra Timoteo, otros contra Pablo, otros contra la enseñanza que Timoteo daba, y se empezaron a rebelar, pero no se rebelaban solamente los miembros de la iglesia, se rebelaban los líderes de la iglesia. Entonces Pablo, que estaba preso, y los que más saben que nosotros y han investigado, esta fue la última carta que Pablo escribió, porque luego de esto a Pablo lo mataron preso en Roma, cortaron la cabeza. Hermanos queridos, la segunda carta de Timoteo es la última carta que este gran hombre de Dios escribe. Y escribe para aconsejarle cómo tiene que hacer con estos asuntos difíciles que estaban sucediendo. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, y no porque era su hijo carnal, sino porque un padre espiritual aún trata como hijo a los miembros de la iglesia. ¿Me está comprendiendo? Por lo tanto, usted pasa a ser hijo ¿de quién? De los pastores. Vas a ser hijo de los pastores. Por eso de repente yo me crié de esta manera. Mi pastor me decía hijo. Y hasta el día de hoy me sigue diciendo hijo. Aunque yo me casé con sus nietos y yo le digo abuelo, él me dice hijo. Él me dice hijo. Y eso a uno le hace sentir bien. Lo hace sentir en casa. Hermano, en cualquier situación, en cualquier momento, yo hablo con el pastor, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué es lo que...? Y enseguida lo conoce a uno, ¿me está comprendiendo? Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. El primer consejo que este padre espiritual le da a su hijo Timoteo es que no corras ni recurras a cualquier otra cosa, sino lo que primero tenemos que pedirle a Dios es su gracia. Hermanos, la gracia de Dios nos hace ser lo que nosotros no somos. La gracia de Dios nos hace hacer lo que nosotros no podemos hacer. La gracia en nuestra vida nos hace explotar aquellas cosas que están dormidas dentro nuestro. Hermanos, la gracia de Dios nos eleva por encima de nuestras capacidades. No puedo orar, dígale la gracia a Dios para poder orar. No puedo venir a la iglesia, dígale Señor, necesito tu gracia para poder. La gracia de Dios nos hace hacer cosas que no podemos hacer. Por eso lo primero que el apóstol le aconseja a su hijo, necesitas la gracia de Dios. Amén. Porque no vas a poder con las situaciones muy difíciles, pero si viene la gracia, aquello que no puedes hacer lo vas a lograr. No será por mérito propio. Todo lo que nosotros hagamos por mérito propio, entonces Dios no estuvo en nuestra vida. Todo lo que nosotros podamos lograr hacer por mérito propio no es de Dios, es nuestro. Pero cuando nosotros no podemos
y le decimos al Señor, Señor, ayúdame, ahí viene la gracia actuando en nuestra vida, ayudándonos a lograr ser aquello que no podíamos. Sea espiritual, sea material, hay cosas materiales que a veces no podemos hacer, hermano. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Está comprendiendo? Porque la gracia de Dios nos habilita para hacer aquello que no podemos. Entonces el primer consejo que le da este padre a su hijo, gracias hermano, necesitas la gracia de Dios. Lo primero que quiero decirte en esta noche, hermano, necesitas la gracia de Dios. Vos no necesitas un toque glorioso del Espíritu Santo. Ay, ¿cómo que no? No necesitas, ay, que la gloria, que esto. A veces sabes que no entendemos lo que es la gloria de Dios. Otro día la vamos a explicar. Hermano, pero me hace recordar esto la historia de Moisés. ¿Se acuerdan la historia de Moisés? Cuando Moisés le dijo a Dios, quiero ver tu gloria, ¿se acuerdan? Quiero verte cara a cara. Quiero ver tu gloria, quiero conocer tu gloria. Dios le dijo, no hay persona que pueda ver mi gloria y quede conmigo. Entonces Moisés subió a la montaña y le dijo, te voy a permitir ver mis espaldas. ¿Sabe que Dios no tiene espaldas? Porque Dios no tiene forma. Si Dios tuviera forma sería limitado. Y Dios es ilimitado, no tiene manos, no tiene... Ay, pero ¿cómo si dice la mano de Dios? Eso es una imaginación para que nosotros entendamos que Dios está haciendo algo, pero Dios no tiene manos. Él obra a nuestro favor, como si fuera que una mano viene y nos ayuda. ¿Me están comprendiendo lo que voy? Entonces Dios le dijo a Moisés, voy a dejarte ver mis espaldas. Y la traducción original del hebreo de la expresión espalda es residuo, diga conmigo residuo. Entonces cuando Moisés salió de estar escondido en la cueva y había pasado todo el fulgor de la gloria de Dios, dice que él vio las espaldas y en realidad dice que vio los residuos de la gloria de Dios. El residuo, el resto, lo que quedó, no vio el fuego, vio el humo, ¿me están entendiendo? Vio el humo de la gloria de Dios. Y eso le bastó para estar más de una semana con la cara cubierta. ¿Saben por qué? Porque la gente no podía mirar a la cara. Le resplandecía el rostro. Algo había impregnado a Moisés. Y era solamente el humito de algo que pasó. Imagínense si vemos la gloria de Dios, hermano querido. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros necesitamos, hermanos, más que cualquier otra cosa, la gracia de Dios. Lo primero que necesitamos en nuestra vida es la gracia de Dios. Gracia para ser padres. A veces los padres no saben cómo hacer. De hecho, no hay un manual que diga cómo ser padre en 12 pasos. No lo hay. Si no lo compraría, sería el bestseller, ¿no? Lo hubiésemos comprado todo, pero yo no sé cómo ser papá. A mí no me salen algunas cosas. Necesito la gracia de Dios. Amén. ¡Ay, mi hijo está en la droga! ¡Mi hijo es un borracho! ¡Mi esposo es esto! ¡Mi esposo es... ¿Cómo hago? Necesita la gracia de Dios. Amén. Porque la gracia de Dios te va a ayudar a ser mejor esposo. Amén. Mejor esposa, te va a ayudar a ser mejor mamá, mejor papá. Amén. Y será lo que Dios quiere por su gracia. ¿Me está comprendiendo? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice más la Biblia, versículo 2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean como fieles. Fieles, diga conmigo, fieles. Fieles. Dios está buscando personas fieles. Amén. Hermanos, nadie que quiera servir a Dios, y esa sería la pregunta, ¿cuántos quieren servir a Dios? Amén. Para servir a Dios, hermanos, lo primero, la primera característica que tenemos que tener es que tenemos que ser fieles. Amén. ¿Fieles a qué? ¿A quién? Lo primero es ser fiel a la palabra de Dios. Fieles a la palabra del Señor. Hermanos, lo segundo que tenemos que ser fieles al pastor. Yo no voy a ser fiel a ese pastor que me parece un sinvergüenza. Un loco soy fiel a él. Hermano, en la Biblia dice, encarga, Timoteo, hijo mío, encargarle por favor a las personas que van a trabajar con el resto de la gente, que sean a gente que sea fiel. Amén. No se lo dejé a cualquiera. Amén. No se lo dejé a cualquiera que hoy viene y mañana no está. Que pasado te dice, soy el primero pastor, acá estoy. Y pasado mañana no sabes si viene. Sino personas que sean fieles. Fieles en todo tiempo. Ser fiel, hermano, es ser leal. Es ser honesto, genuino, recto. Si yo dije que sí, cumplir con mi sí. Ser fiel es ser leal, permanecer.
en medio de todas circunstancias. Amén. Tiempo difícil, ahí estoy. Amén. Tiempo bueno, ahí estoy. Tiempo regular, ahí estoy. Y la fidelidad no se ve ahora. La fidelidad no se ve mañana. La fidelidad se ve en el constante del tiempo. Amén. ¿Me está comprendiendo? Amén. Porque hoy podríamos decir, yo soy fiel, Señor. Yo te voy a ser fiel para siempre. Yo te voy a seguir hasta el fin de mi día. Y mañana le apareció el cuco y hizo ¡buf! Y ya no viene mala iglesia. Porque así somos, hermano. Lo digo de todo corazón, así somos nosotros. Vino un primer problema. Ay, Señor, y al final, ¿para qué fui a la iglesia? Si me dijiste que me ibas a usar, si me dijiste que me ibas a cuidar, que me ibas a bendecir, ¿y por qué me pasa esto? No, bueno, nunca más. Entonces, fidelidad, hermano, es más que la expresión. Fidelidad es mantenerse en el tiempo. ¿Me está comprendiendo? Solamente a esas personas se les encarga una tarea. A estas personas se les puede encargar. Mi pastor solía decirnos, absolutamente nadie, por más que sea el encargado de levantar un papelito del suelo, si esa persona no es fiel, no puede ni siquiera hacer eso. Entonces cuando teníamos reunión de obreros, cuando yo era obrero de la iglesia, cuando teníamos la reunión de obreros, el pastor nos hablaba a cara descubierta. Si hay alguno infiel acá, por favor retírese. Y era afuera. ¿Sabes qué? Ninguno por vergüenza no nos retirábamos. Pero en el correr de la semana, en el correr del mes, los obreros faltaban al culto. Los obreros desatendían su tarea, desatendían lo que les tocaba hacer. Y a la próxima reunión del otro mes, nos decían, vieron, no se levantó nadie, pero igual fueron infieles. Entonces, esas lecciones, hermanos queridos, es una lección valiosa. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles en todo momento, en todo tiempo. Hermanos, en el camino del Señor no todo es color de rosa. Esto es una gran mentira. A veces nos venden que en Dios vas a recibir esto, en Dios vas a tener aquello, y parece que solamente las dádivas. Y ahora vamos a hablar acerca de esto. Hermanos, porque en Dios para obtener algo hay que trabajar primero. Lo único que viene gratis es la salvación nada más, lo demás hay que trabajar. Hay que esforzarse, requiere de un esfuerzo y de una entrega. Por eso solamente la obra de Dios se encarga a hombres que sean fieles. No solamente que sean fieles, dice el versículo 2, encarga a hombres fieles que sean como. ¿La está leyendo ahí? Idóneos, diga conmigo, idóneos. La palabra idóneos, idoneidad, significa que esté capacitado para hacer una tarea. Son condiciones necesarias para servir a Dios. Ser fiel y ser idóneo. Estar capacitado. Hermanos, hay personas que son recontra fieles. Está nevando, está lloviendo, y vuelvo a ver hermanos que llega todo temblando de frío, empapado, pero digno. Hace un calor de 45 grados y el vuelo ve al hermano todo hecho sopa, transpirando, y no porque está lloviendo, sino de transpiración, y viene y está ahí el hermano. No hay nadie y está el pastor y el hermano fiel. Pero lastimosamente el hermano no tiene la capacidad, no tiene la idoneidad, no está capacitado, por ejemplo, para tratar con las personas, porque es tímido. Vamos a poner un ejemplo. Al hermano lo pueden poner para, no sé, para limpiar la iglesia, lo pueden poner a pintar, lo pueden poner a clavar un clavo, a armar el techo, a hacer esto, lo otro. No, pero pastor, no me pida por favor que hable con las personas porque soy tímido. Yo me acuerdo cuando fuimos a trabajar acá con el Vidal, estuvimos 8 meses en una iglesia ayudando al pastor que tenía un problema de salud. Y había un hermano que lo tomamos para enseñarle a trabajar en la obra de Dios, para capacitarlo como obrero. Y él me dijo de entrada, poneme a hacer lo que vos quieras, menos a predicar y a coordinar, porque me da vergüenza. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces este hombre era maestro mayor de obra. Le pedíamos cualquier cosa en la iglesia y lo hacía. Le pedíamos, tenía una camioneta, hermano, vamos hasta acá. Y el hermano ponía a su disposición la tráfico y nos llevaba a todos lados. Estaba dispuesto. En esa área era idóneo, pero un día le dimos a abrir la reunión y él me dijo, te dije que no me ponga, no sé, no me sale, tengo miedo. Tenés que aprenderlo, digo yo. Y ahí aprendí una gran lección.
que las personas que están idóneas no pueden tomar parte. ¿Me está comprendiendo? Y tartamudeaba, estaba nervioso. Hermanos, porque solamente tenemos que buscar las cualidades. Todos tenemos cualidades diferentes y somos útiles en áreas diferentes. No todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser evangelistas, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a limpiar la iglesia, pero cada uno tiene una condición especial, tiene una habilidad especial, y si no la tiene puede aprenderla. Pero primero tiene que estar idóneo para servir a Dios. Tiene que estar capacitado, ya conmigo, capacitado. Sin capacidad no se puede servir a Dios. ¿Me están comprendiendo? Si no, pasan los grandes desastres. Dice la Biblia en 1 Timoteo, a Pablo también le dice, nunca pongas a alguien neófito a trabajar y a servir a Dios. ¿Qué significa la palabra neófito? Alguien nuevo. Porque la persona nueva no sabe. La persona nueva no conoce, no hablo solamente del nuevo que viene a la iglesia. Nueva cualquier cosa, no tiene la experiencia. Mi hermana menor, la menor de las mujeres, que es la anteúltima del grupo de los 7, ella está estudiando magisterio. Ya creo que le queda un año, 2 años para recibirse. Y está haciendo las prácticas. Y ella está aprendiendo a que cuando se reciba tiene que hacer horas. No sé si ha escuchado este concepto. Tiene que en escuela que le toque, aunque sea una horita, tiene que ir. Tiene que ir a otra horita allá. ¿Para qué? Para ir sumando horas a su legajo. Y el cúmulo de horas le va a dar la experiencia necesaria. ¿Para qué? Para poder tener un puesto fijo en alguna escuela. No antes. Por más que tenga el título, por más que diga yo sé, necesita la experiencia que la capacita para ser idóneo, para tener un cargo. ¿Me está comprendiendo? Lo mismo en Dios, hermano. Necesitamos la experiencia, necesitamos aprender, necesitamos capacitarnos para ser idóneos. Ahora, hay personas, hermanos, nosotros teníamos un hermano en la iglesia que finalmente se terminó apartando. ¿Sabe? Tiene más de 40 y pico de años en la iglesia. Ha recibido del Instituto Bíblico, ha pastoreado una iglesia, sabe tocar creo que como 5 instrumentos recontra talentosos, sabe predicar, es el hombre orquesta, sabe hacer todo. El hombre es idóneo de acá a la China, pero no es fiel. Un hombre que va cuando quiere, cuando se acuerda, cuando necesita. Cuando anda bien, servir a Dios, cuando anda mal, es el primero que está en la iglesia. Entonces, es idóneo, pero no es fiel. Y es necesaria las dos condiciones para servir a Dios. ¿Me está entendiendo? Muy bueno de lo que yo quiero hablar en esta noche, que yo quiero ahondar más en esto. Dice la Biblia, para enseñar también a otros. Versículo 13. Tú pues sufres penalidades como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Hermanos queridos, vamos a entrar en lo que quiero hablar en esta noche con la ayuda de Dios. El apóstol Pablo tiene la imaginación o la visión o la acepción del cristianismo. No solamente de que somos personas que seguimos a Cristo. No solamente somos gente que se junta en un templo a cantar lindo, a dar una ofrenda y a que le oren y los otros ni se callan. No. El cristianismo, según el apóstol Pablo, tiene una concepción más profunda y es más grande de lo que podemos imaginar. Entonces, él, para que podamos entender lo que es seguir a Cristo, lo va a dividir en 3 alegorías, en 3 figuras. La primera es la del soldado. En otras palabras, el cristiano viene a ser figura de un soldado. Y no porque te tengas que parar derecho, no porque tengas que sacar pecho y ponerte firme, sino porque la figura del soldado tiene una enseñanza rica y profunda, hermano, que el cristiano debe saber y debe tener y practicar todos los días. ¿Ha sido alguno aquí, ha hecho el servicio militar? El pastor hizo el servicio militar. Si me equivoco, pastor, corríjame. Un día estaba enseñando acerca de esto en Uruguay y pregunté lo mismo y había un hermano que era soldado, en ese mismo momento era soldado. Y yo le empecé a hacer preguntas y le decía, hermano querido, ¿qué pasa si usted no se levanta cuando lo hace levantar? No, si yo me levanto 1 minuto tarde,
preso un fin de semana. Y la gente se escandalizaba. ¿Cómo preso? Sí, no me dejan salir el fin de semana. Hermano, ¿qué pasa si usted desobedece la orden directa de un superior? Preso un mes. La gente se ponía mal, claro, porque pobre hombre tenía que hacer todo lo que otro le dice. Entonces el hombre me aclara y me dice, nosotros lo que primero nos enseñan cuando entramos a la milicia es a ser subordinados. ¿Qué es la palabra subordinado? Ponerse bajo autoridad. En otras palabras, ser obedientes a la autoridad. Hermano, la figura del soldado que el apóstol Pablo usa para simbolizar al cristianismo, al que quiere servir a Dios, al que quiere seguir a Jesús, al que quiere seguir en esta fe, está hablando que tiene que ser obediente. Tenemos que ser obedientes. Ay, ser obedientes no nos gusta, hermano. Una expresión más fuerte del soldado y de ser cristiano y de seguir a Cristo es quebrar nuestra voluntad. Ser obediente es quebrar nuestra voluntad. Y le voy a dar el ejemplo más grande que se puede dar sobre esto, hermano. Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan la historia? Hermanos, dice la Biblia que Cristo, antes de que lo lleven preso, de que lo azoten y que lo crucifiquen, Él estaba en el huerto de Getsemaní solo orando. Y mientras oraba, estaba tan nervioso, estaba tan preocupado, dice la Biblia literalmente que su alma estaba en mortal angustia. Sentía morirse Jesús en el huerto de Getsemaní y transpiraba grandes gotas de sangre. Entonces dice Jesús esta expresión en su oración: Padre, si puedes, ¿te acuerdas? Pasa de mí esta cosa. Hasta esa expresión, hasta esa frase, hermano, Jesús está diciendo: no quiero morir en la cruz. Si puedes, Señor, no quiero tomar este trago amargo. Si puedes, Padre, manda a otro. Yo no quiero. Esa era la voluntad de Jesús. Pero a continuación Cristo quiebra su voluntad mediante la obediencia. Dice, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesús? Quebró su voluntad. Voluntad nuestra, obediencia, voluntad de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios si primero no pasamos por el filtro de la obediencia. ¿Sabe cuál es el regalo más maravilloso que el Padre nos hizo cuando nos creó? El libre albedrío, la libre decisión. En otras palabras, usted y yo podemos hacer lo que nosotros querramos. Lo que se le pegue la gana a usted lo puede hacer. Pero la cuestión es que todo me es lícito, o sea, todo está permitido. Tengo que pensar si me conviene. Tengo que pensar si quiere engañar a su esposa, engañará. Pero tiene que pensar antes, ¿me conviene? ¿Me conviene perder a mi familia por un ratito? ¿Me conviene perder todo lo que he construido en mi hogar por 5 minutos, por 1 hora? No sé. No puede hacer dinero. Tienes que pensar si te conviene. Entonces veo que está en mi voluntad lo que yo quiero hacer. Pero para hacer la voluntad de Dios sí o sí hay que pasar por un filtro que se llama obediencia. Esa es la figura del soldado. Pablo en otras palabras le está diciendo a Timoteo, Timoteo, todas las personas que quieran servir a Dios, incluso vos mismo, tenés que ser como un soldado. No tenés que hacer las cosas como vos te parecen, ni como vos te gustan, ni como vos sentís, sino que tenés que quebrar tu voluntad y obedecer a Cristo. Amén. Obedecer a su palabra. Amén. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¡Aleluya! ¡Vamos! Dice la Biblia en Filipenses claramente que Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Se hizo obediente, aprendió la obediencia, dice otro texto en Pedro. Aprendió la obediencia, o sea que usted y yo podemos aprender a ser obedientes. Obedientes a su palabra y obedientes a nuestro pastor. Amén. Y me doy cuenta que si Dios está hablando de esto es porque hay muchos desobedientes aquí. Hermanos,
Es tiempo de empezar a ser como un soldado. No te hablo de que camines derecho ni de que haga el paso, sino de que aprendas a quebrar tu voluntad para hacer la de Dios. Dice más las palabras del Señor. Otra figura, una segunda figura, segunda alegoría, versículo 5. Y también el que lucha, ¿como qué? Atleta. Como un atleta, no es coronado sino lucha legítimamente. Usted va a ver a lo largo de muchas de las cartas del apóstol Pablo que él habla del soldado y que él habla del atleta. Dice que nosotros estamos en una carrera. Dice que nosotros estamos en una pista de carrera donde no se trata de que yo le tengo que ganar a él ni de que él me tiene que ganar a mí, sino que ambos tenemos que llegar a la meta. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Hermanos, pero la figura del atleta, más que en esta ocasión tratarse de llegar, está hablando y tiene una enseñanza riquísima que trata de la disciplina. Diga conmigo, disciplina. No sé cuánto estarán mirando el mundial en estos días, pero hermanos, se escucha a cada rato y a cada momento están preocupados por las lesiones de este, por la lesión de aquel, están constantemente pensando. Y yo escuché en varias oportunidades que dicen, pero que estos muchachos que están en los equipos de la selección, valga la redundancia, son personas seleccionadas entre muchos cientos de jugadores. Y son los mejores de los mejores. Son deportistas de élite, dicen. Porque ellos están capacitados, ejercitados para resistir más que cualquier otro, para jugar con mejor calidad que los otros que quedaron afuera de la preselección. ¿Por qué? Porque estos muchachos han aprendido a ser disciplinados en su conducta, no solo de juego, sino en su conducta física, hermano. Estaba viendo el otro día, estaban pasando fotos de cuando empezaron los jugadores, su físico y el físico que tienen ahora. Y es tremendo el crecimiento que le dan a sus músculos. Hermano, y nosotros a veces, yo tengo 27 años, hermano, y estoy excedido de peso. ¿Por qué? Porque ellos, que tienen mi misma edad, Messi tiene mi edad, yo no puedo convencer. El cuerpo de ese muchacho lo ha sometido a la disciplina, al entrenamiento. Esta es la figura de la atleta, de la disciplina. De aún negarse un montón de cosas para decir yo quiero ser el mejor. ¿De qué disciplina estamos hablando entonces? De la disciplina espiritual. ¿Cuál es la disciplina espiritual? La oración. Amén. La lectura de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto oramos por día? No me conteste. ¿Cuántos oran una hora por día? No conteste. A veces no llegamos ni a los 5 minutos de oración. A veces no llegamos ni a los 15 minutos de oración. A veces, hermanos, salimos corriendo de la casa al trabajo, a la escuela, a la facultad, etcétera, y no oramos. Ay, oran en el camino, oran en el camino, dice alguno. Oramos en el camino. Y esa oración del Señor, cuídame por favor, te pido, y algunos hacen así. Está todos apurados, ¿por qué? Porque no tenemos la costumbre, no tenemos la disciplina, el orden en nuestra vida. ¿De qué? De la oración. Señor, hoy te voy a dar este tiempo para vos. Amén. Algunos hermanos, y digo algunos porque conozco, porque yo sé, yo era así. Oraba cuando venía a la iglesia nada más. Y a veces ignoraba. Y leer la Biblia ni que le digo. Me agarraba a leer la Biblia cuando el pastor estaba predicando. Y el pastor estaba predicando en Génesis y yo estaba en el fondo leyendo Apocalipsis. Nada que ver. ¿Por qué? Porque estaba desatendiendo. No tenemos la conducta de leer la Biblia diariamente. No tenemos la disciplina en nuestro espíritu de orar, de ayunar mucho menos. Si no oro, menos voy a ayudar. Me da un hambre con la ayuno. Claro, ¿por qué? Porque no tengo la conducta, la disciplina espiritual. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. Algunos no tienen la disciplina para venir a la casa de Dios. Se habrán enterado que viene un predicador y vino hoy justo. O uno, me parece que el pastor no va a estar embarcado hoy, voy a ir para que me vea y piense que vengo siempre. No tenemos la disciplina para asistir a las reuniones. Ni que le digo para ofrendar y para diezmar.
Ahí ya me está pidiendo plata. ¿Viste que era un sinvergüenza, mami? Yo te dije que me iba a pedir plata. Cuidado. ¿Por qué eso pensamos? ¿Por qué eso pensamos? ¿Por qué? Porque no tenemos la conducta del diezmo, del ofrenda. Y a mí sinceramente no me interesa el dinero, hermano. Y a Dios mucho menos. Hermanos queridos, porque Dios está interesado en nuestro espíritu, en cómo está nuestra conducta. Si yo corriera al lado de alguno de los jugadores de la selección 10 cuadras, no solamente que me van a ganar, sino que a las 10 cuadras estoy cansado y ellos pudieran correr ¿cuántos kilómetros? ¿Y en lo espiritual? Hermanos, vamos a hacer un ayuno congregacional desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Van a estar, amén, amén, gloria a Dios. Al otro día el ayuno congregacional vienen dos. El pastor y la pastora. Lo demás no dije ninguno. ¿Por qué? Porque no, a las 5 de la mañana, plata, ¿sabes lo que es? A las 12 ya me pica el barrio y no aguanto más. ¿Por qué? Porque no tenemos la costumbre. No tenemos la disciplina, no tenemos el hábito. No hacemos al hábito de la oración, ni de la lectura, ni de nada que tenga que ver con lo espiritual. Entonces, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro espíritu? Vacío. Nuestro espíritu está vacío, está seco, porque no somos como el hebreo. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, para seguir a Cristo no solamente hay que venir a la iglesia, hay que ser como el soldado que quiebra su voluntad y como el atleta que aprende a tener una disciplina, una conducta, una vida espiritual, una vida en Dios ordenada. Amén. Hermano, puede venir Tina Santa María, puede venir de Anacondia, puede venir cualquier predicador, te puede orar, puede caerte, pero si nosotros no aprendemos a tener una vida ordenada en Dios, no va a pasar nada. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser disciplinados, ordenados en Dios, en nuestro espíritu. Entonces las cosas de Dios van a suceder. Dice más la palabra de Dios para ir avanzando. Versículo 6. El labrador, para participar, diga conmigo, participar de los frutos debe trabajar. La tercera imagen o alegoría que el apóstol Pablo usa acerca del cristianismo y de seguir al Señor es la del labrador. El labrador es aquella persona que sale a trabajar al campo. Hermanos, mi hermano Luis acá en el barrio San Carlos, pasando a Sierra de los Padres. Su suegro se dedica justamente a la producción de las verduras. Y todas las mañanas, a las 4:30, 5 de la mañana, antes que salga el sol, ya está trabajando. Ya está limpiando los surcos, está plantando semillas, está sacando frutos, está haciendo un trabajo arduo. Hermanos, la figura del labrador la explica el final del mismo versículo. Está hablando y está dando la enseñanza de que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar no solo en lo físico, sino en lo espiritual. No solo en lo material, sino en lo espiritual. El trabajo en lo espiritual. ¿Cuál es un trabajo espiritual? Evangelizar es un trabajo espiritual. ¿Cuántos evangelizan? No me contesto. Porque todos van a decir amén. Pero la verdad, ¿cuántos evangelizan? ¿Cuántos hablarán del Señor? Algunos piensan que evangelizar es decir, yo voy a la iglesia. Eso no es evangelizar. Trabajar espiritualmente es hablarle a otro de Dios. Vos necesitas a Jesús. Si recibís a Cristo, Cristo va a hacer una obra en tu vida. Yo estoy seguro. Eso es hablar del Señor. Pero poco hacemos del trabajo espiritual. Hermanos, trabajo espiritual. Venir a limpiar la iglesia. Un trabajo. Hermanos, pagar el diezmo y pagar la ofrenda es un trabajo también. Viste, vieja, te dije, volvió a repetir. Lo voy a repetir 50.000 veces. ¿Sabes por qué? Porque es la verdad de la vida. Dios jamás, nunca, hermanos, ve tu dinero y el mío, nunca.
porque tu dinero y el mío para Dios no representan dinero ni valor, ¿sabes? Ni valor en pesos, digo. Lo que representa para Dios es el esfuerzo de tu trabajo. Amén. Porque vos para dar tu diezmo, para dar tu ofrenda, para dar lo que diste hoy, fuiste a trabajar todo el mes. Y para Dios eso representa tu esfuerzo. Y dice la Escritura en el versículo 6 que estamos leyendo, que el labrador, para participar del fruto, para participar de la bendición, primero tiene que trabajar. Para usted y yo obtener la bendición de Dios, hermanos, primero tenemos que trabajar, primero tenemos que hacer, primero tenemos que obrar. Si no obramos, si no trabajamos, si no hacemos la tarea que Dios nos ha encomendado, nunca vamos a obtener la bendición de Dios. La bendición de Dios solamente viene cuando la merecemos. Lo único que es gratis en Dios es la salvación. Todo lo demás requiere de un precio. Requiere de un trabajo, requiere de un esfuerzo. ¿Quieres que tu hijo se convierta? Tienes que trabajar. ¿Y qué trabajo tengo que hacer? Tienes que ser mejor padre. Pero le doy todo a mi hijo. ¿Estás seguro que tiene todo? Sí, tiene la play, tiene el plasma, tiene el techo, tiene el somier. Está bárbaro, pero eso es lo material. Tiene el cariño. ¿Cómo no le voy a dar cariño si le doy todo? Lo veo todos los días y le doy una palmadita y le pregunto cómo está. Tiene tu diálogo, tiene tu tiempo, tu atención. Tiene tu respeto. ¿Qué le voy a respetar si es un sinvergüenza, es un vago, un aragán? Eso se respeto. Tenemos que trabajar para ganar al esposo inconverso. ¿Cuál es el trabajo que más te cuesta a la mujer? Quedarse callada. Lo digo con mucho respeto, hermano. Siempre tiene algo para decir. ¿Viste? Te dije. Entonces el esposo se ofende, se siente mal, se enoja y nunca va a venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Para obtener la bendición de Dios, el resultado de Dios, para aún alcanzar las profecías que Dios nos ha dicho, tenemos que trabajar y encaminarnos en dirección a ella. Ninguna de las palabras de Dios va a venir hacia nosotros. Nosotros tenemos que ir hacia ella. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuántos tienen una palabra de Dios alguna vez en su vida? ¿Cuántas veces Dios me dijo que me iba a usar? Me dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Pero no se trata de quedarme, bueno, Señor, a ver cuándo lo cumplí. No se trata de encaminarme en dirección a lo que Dios me dijo. Entonces lo voy a alcanzar. ¿Están entendiendo? Trabajo espiritual, trabajo material. Si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, si no hay entrega, si no hay esmero, no hay bendición. Hermanos, si alguien le prometió, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, pero Dios te va a bendecir cuando vea que vos te salvas, cuando vea que vos estás procurando agradarle, cuando te estás esforzando, estás trabajando por morderte la lengua y no chismear. Ahí Dios está viendo tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega. Hermanos queridos, usted va a ver a lo largo de toda la Biblia, hombre de Dios es hombre de trabajo. Cuando Dios llamó a Moisés, no sé si se acordarán de la historia, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Estaba trabajando. Cuando Dios llamó a Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Estaba arando la tierra, estaba trabajando. Cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando, estaban trabajando. No que fueran a pescar por deporte, trabajaban de eso. Mateo estaba cobrando los impuestos, todos estaban en su actividad. Y a lo largo de toda la Biblia, hermano, usted va a leer, no hay persona que ha servido a Dios, que lo ha hecho porque estaba aburrido. Todos estaban ocupados, todos tenían una tarea. Y aunque parezca que no hace nada, estuviste parado todo el día ahí. Y eso es una tarea, y Dios la recompensa. Ese no hace nada, está parado ahí, no sé qué hace. A veces aguanta usted parado todo el día. A veces con calor, con frío, sin ganas, enojado. Pero cuando uno hace el trabajo, hace su tarea, cumple su función, Dios lo está viendo y lo recompensa. Amén.
una fe en Jesús, fe en su palabra, tenemos fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, etcétera. Hermanos, no es solamente decir eso, sino que tenemos que cumplir en nuestra vida el rol del soldado que quiera su voluntad para obedecer la voluntad del superior. La del atleta que todos los días se esfuerza y se sacrifica para decir, Señor, no tengo ganas hoy, pero voy a orar. Entonces su espíritu se entrena y se acostumbra a orar, se acostumbra a leer la palabra de Dios, se acostumbra a tener tiempo de ayuno, se acostumbra a venir a la iglesia, se acostumbra a dar su diezmo, su ofrenda. Tener el trabajo, hacer el trabajo del labrador, de hablar del Señor a toda persona, a todo vecino, amigo, compañero, aún a nuestros enemigos, darle el testimonio de la fe de Cristo. Hermanos, ese trabajo es recompensable. Aún el trabajo que haces todos los días, diariamente, y luego venís y das una ofrenda a la iglesia, das tu diezmo al pastor, das tus primicias, hermanos, para participar del fruto. Primero trabajaste, entonces Dios te va a hacer participar de la bendición. Hermanos queridos, eso es vivir la fe. La pregunta en esta noche es, ¿cuántos quieren seguir a Jesús de verdad? Amén. Tendremos que ser como estas tres figuras. Amén. Estos tres en nuestra vida, diariamente, continuamente. Póngase de pie, por favor. Te ruego a Dios que haya podido entender, aprender. Pero lo más importante en esta noche, como una culminación, sería que tengamos una decisión. Una decisión profunda en el corazón de decirle, Señor, quiero comprometerme. Porque me doy cuenta que soy un desobediente. Me doy cuenta que está más a flor de piel, a flor de piel, lo que yo quiero, lo que yo tengo ganas, y rechazo tu consejo. Eso te transforma en un desobediente. Por más que en tu mente tengas la razón, por más que todos los días la verdad que tenías razón, fulanito, pero desobedeciste igual al consejo, te transforma en un desobediente. Por más que no tengas la razón, o que tengas la razón, no importa, lo que importa es que si nosotros decimos sí a Dios, sí al pastor, Dios nos va a bendecir, te va a bendecir igual. Por más que no lo entiendas, por más que no lo comprendas, por más que no estés de acuerdo, por más que no te parezca, Dios te va a bendecir si sos obediente. Pero tiene que haber la decisión de ser un soldado. ¿Estás muy bien? Amén. Amén. Pon algo más tranquilo. Más tranquilo. La cuestión de ser un atleta. Yo puedo ver en el espíritu muchas personas fuera de estado espiritualmente. Están fuera de estado espiritualmente. Que si tuviéramos que hacer una vigilia en esa noche, muchos se quedarían dormidos, porque no aguantarían un rato de oración. Hermanos, porque no tenemos la disciplina espiritual, la conducta espiritual. Hermanos, y cuando uno tiene el estado y está en estado espiritualmente, puede resistir cualquier cosa. Porque el estado te da resistencia. Esa es la figura del atleta. ¿Quiere resistir al enemigo? ¿Quiere resistir los problemas? ¿Quiere resistir las luchas? ¿Quiere resistir las tentaciones? Tienes que estar en estado espiritual. Pero si no estás en estado espiritual, va a venir un viento y te va a voltear. Va a venir algo un poco más fuerte que vos y te va a voltear. Porque no hay estado. No hay resistencia. Finalmente, hermanos, trabajar para la obra de Dios. Trabajar para Él. Hacer las cosas para Él y por Él. Entonces vendrá la bendición de Dios a tu vida. Cierra tus ojos, por favor. Quiero darte este momento de parte de Dios para que tomes una decisión. Para que le digas al Señor, Señor, me doy cuenta frente a tu palabra, me doy cuenta frente a tu mensaje, Señor, que hay muchas cosas en mi vida, en mi conducta, que dejan mucho que desear.
Me doy cuenta, Señor, que estoy tan lejos de ser un soldado, que estoy tan distante, Padre, de ser como el buen atleta que lucha legítimamente. Cuando dice que el atleta tiene que luchar legítimamente, simboliza que muchas veces nosotros queremos tomar un atajo, queremos hacer las cosas con un atajo para llegar primero, pero no hay atajos en Dios. La única forma de entrar en estado espiritual es a través de la oración. No hay fórmula mágica, no es yendo a Colombia que voy a recibir la unción. No hay un atajo, todo requiere de un esfuerzo, de una disciplina, no hay atajos en Dios. No se trata de que alguien te ore, te sople y ya recibiste, no. Tienes que aprender a tener una conducta en Dios y entrarás en el estado espiritual óptimo para resistir. Gloria a Dios. Hay alguien que me está entendiendo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Qué vas a hacer en esta noche frente a la palabra de Dios? ¿Cuál será la decisión? Puedes decirme amén, puedes decir que sí, puedes levantar la mano, puedes hacerme creer a mí, al pastor y a los hermanos que estás decidido así, pero la verdad es que tu conducta lo demostrará. La verdad es que la decisión se verá y se notará en la fidelidad y en la idoneidad. Hermanos, pero tengo una buena noticia. En esta noche el Espíritu Santo está aquí. Y el primer consejo que el apóstol le dio a su hijo: necesitas la gracia de Dios. Señor, necesito tu gracia. Porque sin la gracia de Dios no podremos ser buenos soldados. Sin la gracia de Dios no podremos ser buenos atletas. Sin la gracia de Dios no podemos trabajar para obtener la bendición. Necesitamos su gracia primero. Necesitas la gracia de Dios. Yo quiero invitarte en esta noche, amigo mío. No sé si quieres poner la mano en tu corazón o levantar una mano al cielo, pero de alguna manera que le puedas pedir al Señor: Señor, necesito tu gracia en mi vida. Señor, necesito que venga el toque divino de tu gracia a mi ser. Porque si tu gracia no viene, no sé cómo ser un buen soldado. No puedo ser buen soldado por mí mismo, Señor, necesito tu gracia. Señor, necesito tu gracia para ser mejor, un mejor atleta espiritual, alguien ordenado espiritualmente. Habrá alguien que pueda levantar su voz en esta noche y hablar con el Padre, porque balbuceando, hermano, no lograrás nada sin hablar. Ay, cuesta mucho abrir la boca y orar, cuesta mucho. La vergüenza nos frena, el que dirá nos frena. Pero si tú abres tu boca y dices: Señor, yo necesito tu gracia, Dios te escuchará desde los cielos y te tocará. Dile: necesito tu gracia, Señor. Espíritu Santo, necesito tu gracia. Necesito tu gracia para ser mejor ministro.